Hola, ¿qué tal? A continuación, vamos a realizar la sustentación de la semana 3 para el módulo Persistencia de datos y Transaccionalidad. Vamos a revisar acá la parte de las bases de datos. En esta parte podemos observar el proceso para crear el usuario, el table space datos, y también para otorgar los permisos al usuario Poli01, que podemos verificar en esta conexión que ingresando la información indicada nos da correcto la conexión y ya nos encontramos conectados con dicho usuario. En esta etapa de creación de tablas podemos observar todas las tablas que se crearon en este proceso. Iniciamos con creación de país nombre es clave primaria, luego con la tabla ciudad, la cual en este caso ciudad nombre es clave primaria, y en esta ocasión podemos observar una restricción de clave foránea hacia país en esta parte de acá. Pasamos a localización. Tenemos una restricción por clave foránea también hacia ciudad, la tabla departamento, la tabla del cargo, el cual maneja en este caso un ID con un estándar definido de esta manera, SI01, FIN01 de acuerdo al área de la persona, y también poseemos unas restricciones respecto a los valores del sueldo. Todos deben valer mayor a 0 y el sueldo mínimo debe ser menor o igual que el sueldo máximo. Seguimos con la tabla de empleado. Aquí podemos observar no solamente la información básica del empleado, sino también las restricciones de clave foránea. Aquí tenemos, por ejemplo, la relación que hay con la tabla cargo, la relación que hay con la tabla departamento y también unas restricciones a nivel de el sueldo. También se altera la tabla para agregar un nuevo campo, que es el que permite identificar si un empleado ha sido borrado o no. En este caso estamos hablando de un borrado lógico. Por defecto es 1. Si el empleado se borra, pasa a 0 y se registra la información en el histórico. Acá podemos observar la tabla histórico de toda la información del empleado, fecha de retiro, etcétera. Las relaciones que hay con otras tablas también, en este caso con cargo, con departamento y con empleado. Y también se creó un trigger y una secuencia para manejar el autonumerado del ID de tabla histórico. Aquí se creó la secuencia en esta parte, luego se definió el trigger y cada vez que se inserte en histórico se obtiene el siguiente valor de la secuencia. Ahora pasamos a ver la parte de las inserciones. En esta parte es que se definieron los valores iniciales de las tablas. Por ejemplo, tenemos de los países, tenemos la información de las localizaciones, de las ciudades. Vamos a ejecutar la consulta de ciudad. De igual manera están las localizaciones, los cargos, los departamentos, algunos empleados de prueba que se tuvieron en cuenta. Histórico, vamos a revisar por ejemplo histórico, que en este caso solo tenemos un registro que fue generado desde el programa que vamos a ver en pocos minutos. Bueno, vamos a pasar a revisar el programa como tal, el Socket Server y el Socket Client. Nos encontramos entonces con dos proyectos clave que son Socket Cliente, Socket Server. En el Socket Cliente tenemos la clase principal Socket Cliente, en la cual definimos también la interfaz de usuario a través de consola. En esta parte inicializamos los valores
globales de la aplicación, en este caso opciones que el cliente puede elegir, salir, insertar, actualizar, seleccionar o borrar. Inicializamos en este caso el host. En el principal, ¿qué hacemos? Desplegamos el menú. Si nos dirigimos a esta opción, observamos que el cliente puede elegir, ¿cierto? Se le da la posibilidad de elegir entre estas 5 opciones. Luego entramos a un ciclo infinito, el cual terminará cuando el usuario escoja la opción salir. Aquí capturamos la acción del usuario. Validamos que siempre que no sea salir, entonces nos quedamos en el ciclo. Enviamos una solicitud al socket server. Se utilizan las clases Object Output Stream para obtener la conexión. En este caso el mensaje al servidor es el que se establece, se le manda aquí la información y en la respuesta la recibimos de esta manera y retornamos la respuesta. En este caso es un objeto tipo empleado que mapea la información de todos los campos del empleado. Acá podemos observar request body, que está también definido aquí como una clase. En este caso el request body lo que hace es mandar la información de la acción, es decir, qué queremos hacer, insertar, consultar, borrar, actualizar, y la información del empleado en caso tal de que aplique, como es el caso de la consulta, donde tendríamos el ID, o el caso de las inserciones o actualizaciones, donde utilizaríamos todos los campos de este objeto, que efectivamente empleado es un objeto serializable para que pueda ser utilizado en la transferencia de la información entre cliente y servidor, y tenemos todos sus atributos que se mapean con los de la base de datos. También tenemos sobrescrito el método toString para poder mostrar por pantalla en el momento en que se necesite toda la información de dichos atributos. Desde la parte de Socket Server tenemos lo siguiente. El programa principal es Socket Server. Se escucha por el puerto 777. Aquí en el constructor se crea el objeto server o se inicializa. En el programa principal se instancia Socket Server y se llama este método. En este caso, Socket Server es la clase como tal. Invocamos este método privado handleConnection y en esta parte de acá es donde aceptamos la conexión del cliente y ejecutamos esta clase, que es la que encapsula la lógica de conexión. En este caso, esta clase ConnectionHandler recibe el socket, en este caso representa la conexión con el cliente, y este a su vez lanza un hilo para ejecutar esta petición. Este hilo ejecuta el siguiente proceso. Aquí obtiene la comunicación con el cliente, lee la información del cliente. A través de este método processOrder, la información del cliente es enviada y este processOrder, todo lo que haga, que en este caso hacemos toda la conexión, toda la relación con la base de datos, la información la retornamos en este objeto y luego se la devolvemos al cliente. Si revisamos el método processOrder, podemos observar que aquí verificamos las opciones de consulta. Entonces hacemos este proceso de inserción, de actualización y de borrado. Vamos a explorar cada uno de estos métodos. Conexión getEmpleado. Esa es la clase conexión que está aquí en esta parte izquierda, conexión BD. Y en ella tenemos todos los métodos de la base de datos. Tenemos acá, por ejemplo, los datos de conexión, el driver, la URL de conexión, usuario y contraseña y otros datos globales. Aquí se carga el driver en el constructor de esta clase. Se inicializa el driver. Tenemos métodos de consulta que devuelve la información de esta manera del empleado. Tenemos también uno que lo devuelve como un objeto, donde mapean todos los campos. En este caso se recibe el empleado ID. Se ejecuta la consulta de esta manera. Se le concatena el campo ID. Y con el result set podemos obtener
toda la información y mapearla en este objeto. En este caso es lo que se hace campo por campo. Tenemos el de inserción. Se envía toda la información que se haya ingresado. El commit se hace al final. La actualización, en este caso estamos haciendo una validación campo por campo, de tal manera que en el momento de actualizar, si no se mandan algunos campos, no haya ningún problema, solo se actualice los datos que se mandan. Que por ejemplo creamos este mapa de campos y lo vamos llenando de acuerdo a estas validaciones. Siempre que no sea nulo o que no sea vacío, lo incluimos. De lo contrario, no se tiene en cuenta. De tal manera que aquí, en esta parte, recorremos ese mapa y anexamos o concatenamos a esta consulta la información que hayamos obtenido y actualizamos lo que se haya enviado. En esta parte anexamos también una coma al final para poder agregar los siguientes campos. Y como al final también queda una coma, eliminamos ese último carácter. Luego finalmente ejecutamos la consulta y hacemos el commit. Y finalmente borrar realiza un borrado lógico. Previo al borrado se hace una inserción en la tabla de histórico. Una vez que se hace esta inserción, se procede con una actualización de empleado, pero colocando el campo activo en 0. En este caso, 0 son los empleados inactivos. Esto sería entonces un borrado lógico. Se ejecutaría entonces este borrado lógico y finalmente el commit. Debemos colocarlo al final, dado que en caso tal de que se presente un error en la ejecución del histórico, pues no debe proceder con el siguiente, ¿cierto? O sea, todo debe hacerse correctamente y al final se hace el commit. Listo. A continuación, vamos a revisar la ejecución del programa. Inicializamos por un lado el socket server. Nos paramos en la clase principal. Ejecutamos aplicación. Y nos vamos a la clase del cliente. Y la ejecutamos también. Aquí podemos observar el menú de la interfaz definida para la aplicación cliente. Podemos observar también en esta parte las dos aplicaciones que están corriendo, Socket Server y Socket Cliente. En este caso vamos a probar la consulta. Nos pide la identificación del empleado. Si observamos, tenemos algunos empleados ya dentro de la estructura. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, este 1112. Y aquí nos entrega la información que corresponde con el que estaba en base de datos. Acá podemos continuar interactuando con la aplicación y solo hasta que yo le dé en salir a través de la opción 0, el programa termina. Aquí podría, por ejemplo, realizar un eliminado. Voy a indicar que deseo eliminar a María, en este caso el mismo 11. Y me dice que el registro fue borrado de forma exitosa. Si revisásemos acá en el histórico, ahorita habíamos mostrado que solo había un registro, ya podemos observar que también aparece el que acabamos de borrar, que es el 1112. Si revisamos en base de datos, identificamos que este empleado vamos a columna activo. En este caso ha sido borrado, un borrado lógico marcado con 0.
Vamos a explorar la opción Insertar. Comenzamos ahí, no ha sido previamente insertado, por ejemplo, el 1142. Llenamos la información, de nacimiento y cargo de acuerdo a lo que tenemos definido para los cargos. Aquí tenemos, por ejemplo, los cargos que tenemos disponibles, así 01, por ejemplo. Le colocamos gerente. Dice que el registro ha sido ingresado de forma exitosa. Lo verificamos buscando con la consulta. La consulta es la opción 3. Y aquí nos trae la información que recién ingresamos. Vamos a probar la opción de actualización. En este caso le vamos a cambiar el correo. Entonces escogemos la opción 2. 11. El usuario. Como solo vamos a cambiar el correo, dejamos en blanco el resto de los campos. Y cambiamos el valor, entonces ponemos Juan.1212 lo dejamos intacto y nuevamente ejecutamos la opción de consultar para verificar que sí haya tomado el cambio. Ya en este caso podemos observar acá teníamos juan.jose@gmail.com y en este caso juan.jose1212@outlook.com. Y así pudiésemos hacerlo con cualquiera de los campos. Si quisiéramos cambiarle la ubicación del departamento y su dirección, cambiaríamos el campo Departamento IT. Vamos también a ver en este momento la actualización de la información de un empleado respecto a su departamento. Un departamento tiene relacionado una localización y una dirección. Entonces vamos a elegir la opción Actualizar. El usuario con el que hemos estado trabajando. Los dejamos intactos, entonces no los llenamos. El departamento sí lo vamos a cambiar. Y si observamos en la tabla de departamento, estas son las posibilidades. En este caso, el usuario tiene actualmente tecnología, lo vamos a cambiar por admin. Dice el sistema que se actualizó de forma exitosa. Vamos a consultarlo para ver si sí es cierto. Opción 3 de seleccionar. Colocamos el ID del empleado y nos informa que ya pertenece al departamento admin. De esta manera ya hemos explorado todas las opciones. Nos faltaría entonces ver que con el botón, con la opción 0, podemos salir. Si ingresamos la opción 0, se despide y finaliza la interacción.